Déjame empezar con algo incómodo, algo que casi nadie dice cuando ve una película de terror. Más allá de los zombies, más allá del caos, hay una pregunta que aparece sola, sin pedir permiso. ¿Qué haría yo si estuviera ahí? No qué haría el protagonista, no qué haría alguien valiente, no qué haría un héroe. ¿Qué haría yo con mis miedos, con mis inseguridades, con mi forma real de ser? Y Alive es peligrosa por eso, porque no te habla desde la fantasía, te habla desde un lugar muy humano. Te pone frente a algo que da más miedo que cualquier zombie, quedarte solo, sin control, sin respuestas y con la obligación de seguir viviendo. Y ahí es donde esta película deja de ser de terror y empieza a ser un espejo. Jong-woo no está solo un rato, no está solo porque nadie le responde el celular, está solo de verdad. Y hay una diferencia enorme entre estar solo unas horas y sentir que no queda nadie más en el mundo. La película muestra cómo esa soledad empieza a meterse en la cabeza. Miedo, inseguridad, pensamientos que giran en círculo, decisiones que pesan demasiado. Y si eres una persona que vive mucho hacia adentro, que no tiene una autoestima sólida, que no está acostumbrada a enfrentarse a situaciones límite, esa soledad no se vuelve tranquila, se vuelve pesada, se vuelve asfixiante. Pero hay algo todavía más fuerte que el miedo a los zombies. El momento en que Jong-woo entiende que su familia ya no está. Y aquí la película toca algo muy real. Perder a alguien que amas no es solo tristeza, es vacío, es oscuridad, es sentir que el mundo pierde sentido. La pérdida no se supera rápido. A veces toma años volver a sentirse bien. A veces uno necesita a otros para no quedarse atrapado ahí. La película no lo explica, no lo subraya, lo deja estar y deja que duela. El ser humano necesita sentir que tiene el control. Mientras creemos que controlamos las cosas, nos sentimos seguros. Pero Alive le quita todo eso al protagonista. Se va la luz, se va el agua, se acaban los recursos, no hay información clara, solo queda existir. Y es imposible no pensar en la pandemia. No había zombies, pero había miedo. Salir podía significar enfermar o irte con San Pedro. Quedarse encerrado generaba ansiedad, depresión, parálisis. Era un mundo nuevo, desconocido, sin manual, exactamente como el de la película. Jong-woo no quiere ser un héroe, no quiere salvar a nadie, ni siquiera luchar, pero hay algo más fuerte que la voluntad, el instinto de supervivencia. Incluso cuando pierde la esperanza, incluso cuando se siente derrotado, ese instinto sigue ahí y se conecta con algo muy simple, pero muy poderoso: las palabras de su madre. Ella no le pidió que fuera fuerte, no le pidió que fuera valiente, le pidió algo más humano: sobrevive. Cuando aparece la chica del edificio del frente, no aparece el romance, aparece algo más básico, la confirmación de que no está solo. Hablar, compartir comida, ayudarse, eso no es un detalle menor. El ser humano es social por naturaleza. Sin el otro nos vamos apagando. Ella no lo salva, pero le devuelve algo fundamental: las ganas de seguir.
Ella lo ayuda cuando él tiene hambre. Después, él hace lo mismo, no por cálculo, no esperando algo a cambio, simplemente porque siguen siendo personas en medio del caos. La película nos recuerda algo sencillo y olvidado. Los valores siguen existiendo, incluso cuando el mundo se cae. El vecino no es un villano simple, y eso incomoda. Actúa por amor a su esposa, pero cruza un límite. Salvar a alguien a costa de matar a otros no es amor sano, es egoísmo, disfrazado de amor. Y la película no te dice qué pensar, te deja con el conflicto, te obliga a mirarte a ti mismo. Cuando los protagonistas consideran irse con San Pedro para no convertirse en zombies, la película entra en un terreno muy delicado. No es morbo, es mostrar hasta dónde puede llevar la desesperanza sostenida. Cuando el miedo dura demasiado, la mente empieza a ir a lugares muy oscuros. Y justo cuando parece que todo terminó, aparece el helicóptero, no solo como rescate físico, sino como rescate emocional. La esperanza vuelve cuando ya no quedaba nada, y entonces entendemos algo importante. Ese mensaje simple, ese "estoy vivo", que John Woo publicó casi sin pensarlo, terminó ayudando a otros, no solo a sobrevivir, sino a no rendirse. Y ahí la película cierra el círculo, porque al final no se trataba de zombies, no se trataba de redes sociales, no se trataba de likes, se trataba de seguir vivo, de hacer lo único que su madre siempre quiso para él, sobrevivir, y quizás, sin darnos cuenta, ayudar a que otros también lo hagan. Y ahora la pregunta ya no es sobre la película, la pregunta es para nosotros. Cuando todo se pone oscuro, cuando sientes que estás solo, cuando parece que no hay salida, ¿qué significa sobrevivir para ti? Y después de todo este recorrido más emocional y humano, ahora sí bajamos a tierra, dejamos un momento las sensaciones y entramos en lo más concreto, en lo más real. Ahora vamos con la película como obra, con su contexto y con algunas curiosidades que ayudan a entender mejor por qué Alive es como es. Porque detrás del encierro, del miedo y de esa soledad tan marcada, hay decisiones reales, personas reales y un momento muy concreto en el que esta película fue creada. Alive no nace directamente como película. Su origen está en un guión titulado Alone, escrito años antes de su estreno, incluso antes de que el mundo viviera una pandemia real. La idea central ya estaba ahí desde el inicio. Una persona completamente sola, encerrada, sobreviviendo no solo a una amenaza exterior, sino a su propia mente. Y esto es importante, porque deja claro que el corazón de esta historia no son los zombies, es la soledad. Cuando Corea del Sur toma esta historia y la adapta, no se limita a copiarla, le imprime algo muy propio de su cine, la observación del individuo, dentro de una sociedad que colapsa. En Alive, la ciudad no es solo un escenario, es una presencia constante, está ahí, se ve, se siente, pero no responde. Y eso refuerza una sensación muy concreta, estar rodeado de edificios, de gente, de vida, y aún así estar completamente solos. El protagonista tampoco es un héroe preparado, no es un soldado, no es un líder, es un chico común acostumbrado a una vida cómoda, digital.
encerrada incluso antes de su encierro real. Y por eso, cuando todo colapsa, su mayor enemigo no es solo lo que está afuera, es el tiempo, el silencio y la propia mente cuando ya no hay distracciones. Muchas decisiones de la película refuerzan esta idea. Gran parte de la historia ocurre en espacios reducidos, departamentos, pasillos, ventanas. No es solo una elección narrativa, también es una decisión práctica que ayuda a mantener la atención sin necesidad de grandes escenarios. La cámara observa, espera y muchas veces se queda quieta, como el propio protagonista, atrapado entre cuatro paredes y sus pensamientos. Alive se estrena además en un momento muy particular, un mundo en que, de pronto, también estaba encerrado, y eso hizo que muchas personas no la vieran como una simple película de zombies, sino como algo más cercano, casi incómodo. No porque lo que mostrara fuera nuevo, sino porque de alguna forma ya lo estábamos viviendo. Y al final, cuando todo se apaga, cuando el ruido desaparece y la ciudad queda en silencio, Alive no habla solo de sobrevivir a un apocalipsis, habla de algo mucho más cercano. Habla de lo que pasa cuando nos quedamos solos demasiado tiempo, cuando la mente empieza a llenar los espacios vacíos, cuando el encierro deja de ser físico y se vuelve interno. Porque hay algo muy humano en esta historia. No es el miedo a morir, es el miedo a no importarle a nadie, a desaparecer sin que nadie lo note. Alive nos recuerda que resistir no siempre significa ser fuerte todo el tiempo. A veces resistir es simplemente seguir aquí, un día más, una noche más. Y también nos deja algo claro: nadie sobrevive completamente solo, incluso el contacto más mínimo, una voz, una señal, una presencia al otro lado, puede cambiarlo todo. Tal vez por eso esta película conectó con tanta gente, porque de alguna forma todos hemos estado ahí alguna vez, encerrados. No necesariamente entre cuatro paredes, sino dentro de nosotros mismos. Y al final, cuando la luz vuelve a aparecer, no lo hace como una victoria absoluta, lo hace como una posibilidad, como un recordatorio silencioso de que mientras haya vínculo, mientras haya alguien al otro lado, todavía hay vida. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Tú cómo la viste? ¿Qué parte de Alive habló directamente contigo? Y hasta aquí este recorrido por Alive, una película que no necesita gritar para dejar huella, que puede sentirse distinta dependiendo del momento en que la veas. Si algo de esta historia conectó contigo, si hubiese una escena, una sensación o una idea que se quedó rondando tu cabeza, entonces tal vez esta película ya cumplió su propósito contigo. Y si este espacio también te hizo compañía, si te gusta mirar el cine desde un lugar más humano, más tranquilo, más reflexivo, ya sabes que puedes quedarte por aquí. Yo leo lo que piensas, leo cómo la vives tú, y como siempre, la película habla, pero la experiencia la decides tú. Somos Actividad Paranormal. Síguenos en nuestras redes sociales y conocerás los resúmenes de series y películas que el Rey del Grito te contará. Subimos videos todos los jueves. Suscríbete, síguenos y déjanos tu ofrenda. Mejor tu like. Me quemo.